me imagino que en electrónica analógica. Por ahí estuvieron explorando los que son los filtros de, pues, analógicos, ¿no? Como ya se estuvo hablando, pues más o menos exactamente lo mismo en cualquier tipo de filtro. De la manera de diagrama de bloques. Nosotros vamos a tener filtros digitales o filtros analógicos. Y nuestro diagrama de bloques simplificado, que es lo que hemos estado hablando a lo largo del curso, es que tenemos nuestro filtro de entrada, tenemos nuestra señal, nuestro pequeño filtro de entrada, después vamos a tener un convertidor análogo digital, nuestro procesador de señales. ¿Para qué? Pues para hacer lo que queramos, ¿no? Puede haber filtros, almacenamientos, analítica de datos, etcétera, ¿no? Después un digital análogo y después podríamos tener otro filtro de salida. Este podría ser un diagrama de bloques simplificado de un filtro digital, ¿verdad? Bueno, nosotros ya, pues ustedes ya han revisado con anterioridad estas etapas, ¿no? Aquí lo que cabe o lo que nosotros podemos rescatar es que podemos lograr cuando nosotros aplicamos filtros digitales versus analógicos. Entonces, aquí vamos a mencionar algunas cosas que tenemos por ahí un pequeño comparativo, lo que vienen siendo los filtros digitales versus los que vienen siendo los filtros analógicos. Dentro de las principales características que nosotros podemos lograr o que podemos tener con los filtros digitales, una es que podemos lograr características que son imposibles de conseguir con el uso de filtros analógicos, como puede ser la respuesta de fase exactamente lineal. Como ustedes saben, ustedes realizaban su filtro analógico muy probablemente con amplificadores operacionales o con transistores, y por ahí se complicaba un poco, ¿no? Si querían subir el orden, pues necesitaban más electrónica, más hardware. Y hay componentes que tienen comportamientos no lineales. Entonces, ¿como cuáles? Pues como puede ser el estado transitorio del capacitor. Hay que recordar que por ahí tenemos un exponencial cuando estamos trabajando en el estado transitorio del capacitor. Entonces agregamos capacitores, agregamos inductores, y ¿qué es lo que nos hace? Pues que tenemos respuestas no lineales. Y acá no. Acá pues finalmente estamos trabajando con dispositivos programables. Entonces nosotros podemos hacer una linealización y eso no lo podemos hacer a lo mejor con los filtros, o sería muy complicado, realmente sería muy complicado. Entonces es de las bondades que nosotros podríamos tener con aplicando un filtro digital versus un filtro analógico. Otra de las características que nosotros podemos otra de las características que nosotros podemos lograr con los filtros digitales, que no podríamos a lo mejor lograr con los filtros analógicos, es que el desempeño de los filtros digitales no varía con las condiciones ambientales, como puede ser la temperatura, humedad, etcétera. Y con los filtros analógicos, sí, porque ustedes saben que realmente la electrónica como tal es muy propensa a la temperatura. Entonces, si nosotros estamos trabajando a cierta temperatura ambiente, pues el comportamiento ya no nos va a dar igual, ya cambia. Y en los filtros digitales, como ya nosotros tenemos una cuantificación de la señal analógica, pues también las operaciones que nosotros le apliquemos no van a cambiar. ¿Qué quiere decir? O un ejemplo muy básico. Si ustedes tienen ya tienen cuantificado un nivel, ¿qué quiere decir? Tienen un 5.
ya sea en binario, hexadecimal o en lo que ustedes quieran, y lo van a multiplicar por 5, pues si la temperatura cambió, si ahorita está nevando o si ahorita está haciendo mucho calor o lloviendo, 5 por 5 les va a seguir dando 5. Y, en el hardware como tal, eso sí puede ser muy propensos a esos cambios, ¿no? Puede que a lo mejor ustedes estén aplicando una multiplicación y por ahí la temperatura haga que, aunque ustedes deseen que les dé esa multiplicación, el resultado a lo mejor 25, pues les va a dar una pequeña variación. ¿Y qué se necesita? Pues estar calibrando. De hecho, por eso a lo mejor los amplificadores operacionales tienen su offset, donde conectan un potenciómetro para hacer ajustes de ganancia, que también se traduce a ajustes del filtro, ¿no? Entonces, eso en los digitales pues no nos va a pasar. Es de alguna de las bondades que nosotros vamos a lograr, ¿no? Y la otra es que nosotros estamos aplicando dispositivos programables, o estamos utilizando más bien dispositivos programables. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer esto? Principalmente hacer filtros adaptativos. El filtro adaptativo, pues por ahí, es de uno de los últimos temas, donde está orientado a tener tiempos de respuesta mejores o simplemente hacer un reacondicionamiento de acuerdo a los cambios que se den. ¿Qué quiere decir? Hicimos nuestro filtro para un cierto sistema, pero el sistema tuvo cambios, hubo modificaciones. Lo ideal es que nosotros pudiéramos realizar un filtro que se adapte a esos cambios con la finalidad de seguir teniendo el mismo comportamiento, aunque haya cambiado un poco la función de transferencia, entre comillas, ¿no? Entonces eso se da pues aplicando inteligencia artificial, como pueden ser redes neuronales, que por ahí pues lo veremos en los últimos temas, ¿no? Pero también, si no llegamos tan allá, o más bien, o limitamos un poco esta característica principal, pues nosotros, si tenemos nuestro filtro pasa bajas, sintonizado a cierta frecuencia, si nosotros quisiéramos cambiar de frecuencia, de ganancia o etcétera, lo que nosotros quisiéramos cambiar, eso nos implica de orden, eso implica un cambio de hardware, agregar o disminuir componentes electrónicos pasivos o activos, ¿no? Principalmente pasivos. Lo que nos va a hacer es que nosotros tenemos que hacer un cambio de tarjeta, un cambio del hardware. En los filtros digitales, la principal bondad que vamos a lograr es que con el mismo hardware nosotros vamos a tener la posibilidad de modificar el orden, modificar la frecuencia, sintonizarlos, cambiar de tipo de filtro sin necesidad de modificar el hardware. ¿Por qué? Porque ya tenemos la señal discretizada y pues simplemente esa señal nosotros la podemos cambiar, ¿no? Dentro de las otras características que podemos hacer es realizar un análisis de la señal en tiempo o a un desfase. ¿Qué quiere decir? Ya discretizamos la señal de entrada. Nosotros aplicamos nuestro filtro, pero no perdemos la información inicial. ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestra señal sin filtro y después de filtro, para nosotros tener nuestra analítica de datos. Eso es lo que vamos a poder lograr al estar aplicando procesadores programables. Nosotros tenemos más información para el análisis, para analizarla posteriormente. Con los filtros analógicos, pues podríamos hacerlo, ¿no? Pero sería un poco más complicado y ahí implicaría cambio de hardware. Dentro de este punto también, utilizar procesadores programables también
lo que nos va a permitir es hacer ¿cómo se llama? Va a haber una compatibilidad de unidad a unidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestro dispositivo programable y ese mismo código lo vamos a poder replicar tal cual en otro dispositivo sin tener ningún cambio. ¿Esto cómo lo podríamos explicar un poquito más a detalle? Aquí me voy a... Imagínense que ustedes están haciendo su práctica, ¿no? Y este es un filtro. Y este es otro filtro, ¿no? Entonces, no sé, alguno de sus compañeros, es compañero 1 y compañero 2, están haciendo el mismo filtro. Fueron a la misma tienda de electrónica a la misma hora y compraron los mismos componentes y lo armaron igual. Entonces ustedes utilizan un filtro con una frecuencia de corte de 1 kHz. Lo diseñaron y lo prueban, ¿no? Y su otro compañero, a pesar de que compró, armó prácticamente todo exactamente igual, pues encontró que tiene una frecuencia de corte de 1.1 kHz. ¿Y esto a qué se debe? Pues que la electrónica analógica es susceptible, ¿no?, a ciertos errores, tiene tolerancias. Entonces, el filtro analógico pues nos va a dar estos errores. Entonces, con el filtro digital, si nosotros entramos a 1 kHz, pues nos va a dar a 1 kHz. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con un software. Entonces, nosotros tenemos nuestra función de transferencia que le estamos aplicando una operación. Se la apliquemos en uno o en otro, va a ser exactamente lo mismo. Y más allá, si la aplicamos en una tecnología y en otra tecnología, nos debe de dar exactamente lo mismo si tenemos la misma señal de entrada. Señal de entrada es la misma acá y acá, ¿no? Si son iguales, pues está cuantificada. Entonces, la operación que apliquemos de sumas, restas, multiplicaciones, exponencial, lo que ustedes quieran, va a ser exactamente lo mismo en uno o en otro dispositivo. Y en los analógicos, aunque lo armemos igual, pues por ahí las tolerancias de los componentes nos daría un pequeño error. Entonces, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Bueno, dentro de las otras bondades o de las principales diferencias que podemos encontrar al utilizar un filtro u otro, bueno, las señales filtradas estarán a disposición, eso ya lo vimos, tenemos la señal filtrada y la señal que no ha sido filtrada y la podemos comparar, le podemos hacer la analítica que nosotros queramos y eso es de bastante utilidad cuando nosotros queremos hacer a lo mejor un comparativo de qué tan eficiente es nuestro filtro, ¿no? Y lo que les comentaba ahorita, que un filtro digital es repetible unidad a unidad, es que en una computadora y en otra computadora tenemos la misma señal, tenemos el mismo filtro, vamos a tener el mismo resultado, vamos a tener la misma respuesta, aunque estemos trabajando con tecnologías diferentes, ¿no?, arquitecturas diferentes, finalmente es exactamente lo mismo para fines del filtro, ¿no? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, otra de las cosas que también pues es importante resaltar, que probablemente a lo mejor ya no les tocó a ustedes, pero es de que pues actualmente los dispositivos programables están bastante económicos. A lo mejor antes, 20, 30 años antes, era difícil encontrarlos y tener acceso, ¿no? Igualmente, de igual manera, ahorita ustedes se pueden encontrar con algunas limitaciones a nivel tecnológico, a nivel de accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Pues ustedes muy probablemente no van a tener acceso a los mismos integrados que tienen empresas grandes como puede ser Samsung, como puede ser Apple.
Si ustedes quieren trabajar con esos dispositivos, muy probablemente la misma empresa no les venda. O más, un poquito más allá, hay empresas con ciertas tarjetas que no, no necesariamente tienen que cumplir con el hecho de poderlas comprar, sino también es necesario que ustedes indiquen para qué los quieren. Antes, pues era más complicado encontrar o tener acceso a DCPs o tener acceso a microcontroladores de 32, era más difícil, ¿no? Actualmente, eh, la demanda ha hecho que la fabricación mejore, entonces tenemos filtros digitales pequeños, de bajo consumo y a muy bajo costo, ¿no? Y si no tenemos como tal un filtro, pues lo podemos programar. Entonces es una gran ventaja que tenemos actualmente, ¿no? Y las velocidades de trabajo pues son muy buenas, ¿no? Muy rápidas. Entonces, vamos a estar revisando algunos conceptos que nos van a permitir conocer un poquito más a detalle el filtro. Finalmente, o muy probablemente, este tipo de conceptos pues ya los conozcan, pero pues nos va a servir como para recapitular un poco, para recordar, ¿no? ¿Alguien que recuerde exactamente qué es una función de transferencia? Es la relación entre de la salida entre la entrada, creo que era. Pues sí, es exactamente. Y la diferencia de una función de transferencia y el modelo matemático. O más fácil aún, una función de transferencia es un modelo matemático o un modelo matemático es una función de transferencia. La función de transferencia es un modelo matemático. Bueno, en sí, la función de transferencia, pues es, va a ser fundamental que ustedes la conozcan de cualquier sistema. No siempre la van a poder obtener. De hecho, ahí es donde surgen este tipo de cosas como la inteligencia artificial. Si ustedes tienen la función de transferencia, ustedes van a poder, como bien lo dijo su compañero, poder tener la salida respecto a una entrada. Entonces, con cualquier entrada nosotros vamos a poder determinar la salida y vamos a poder determinar el comportamiento de un sistema como tal. Cuando se empiezan a utilizar este tipo de técnicas, como puede ser la inteligencia artificial, es cuando realmente no podemos, o muchas de las veces, no encontramos la función de transferencia. ¿Qué quiere decir? Pues cuando nosotros aplicamos por experiencia ciertas cosas, como ¿cómo que podría ser? No sé, por ejemplo, para los que cocinan, imagínense, o la experiencia les dice que si el sartén no está muy caliente y ponen comida, va a tener un comportamiento, ¿no? Para los que hacen carne o no sé. Y si está muy caliente el sartén o donde estén cocinando, pues tiene otro comportamiento, tiene otro terminado. Pero en ningún momento su cerebro dice, es que la función de transferencia me dice que esto y voy a tener esta salida. Sino que su experiencia, eso les da o eso les dio a entender. Más o menos así funcionan las redes neuronales. Con base a la experiencia, ustedes o les dicen, cuando tengas esto, cuando entre esto vas a tener esta salida, cuando entre esto vas a tener esta salida, sin tener una función de transferencia. Algo similar vamos o se aplica en la vida real. Nosotros no tenemos funciones de transferencia, pero tenemos la experiencia. Entonces, la función de transferencia, de todas las entradas posibles, vamos a tener nuestra respuesta. Y eso es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder tener el comportamiento de ese sistema. Entonces, muchas de las veces
o muchos problemas, la parte fundamental puede darse en obtener la función de transferencia. Y la función de transferencia se aplica a cualquier cosa que nosotros estemos viviendo o cualquier cosa física, ¿no? O no física. Por ejemplo, el comportamiento o hay gente que se trata de encontrar funciones de transferencia que nos describan el comportamiento de la bolsa de valores, este tipo de cosas, donde le meten un montón de variables y lo tratan de resolver, ¿no? Pero obviamente, pues podría ser mejor que a lo mejor una red neuronal, pues sí, porque la función de transferencia nos describiría tal cual la entrada, ¿no? Y de la otra manera es con base a experiencia, ¿no? Bueno, eso nada más es como para algunos de los conceptos que nosotros nos vamos a encontrar. Otro concepto es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, pues realmente lo que nos dice es, o nos describe cuándo vamos a tener una atenuación que va a ser mayor al 70%. Muchas de las veces nosotros o algunos de los errores que cometemos es creer que nuestra frecuencia de corte, supongamos que este es nuestro filtro pasabajas, nuestra frecuencia de corte es cuando empieza a caer, pero no, es cuando cae el 70%, que representa 3 decibeles. Ahí es cuando nosotros vamos a tener una atenuación significativa, y es cuando ahí vamos a detectar nuestra frecuencia de corte. ¿Qué más? Dejen por aquí, teníamos apuntes. Bueno, es cuando cae 3 decibeles respecto al nivel de referencia. Entonces, aquí surge el concepto que viene siendo la atenuación. La atenuación, en ocasiones puede haber alguna pequeña confusión. Yo aquí voy a poner el ejemplo de un pequeño diodo. Este lo voy a borrar porque no se va a entender. La atenuación, pues principalmente lo que nos dice es qué tan diferente, pues va a ser o se denomina atenuación a la pérdida de potencia de la señal al atravesar un medio. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un cable, por ejemplo, y si en ese cable, aquí va nuestra señal, y aquí tenemos una señal que ya tiene una pérdida. ¿De cuánto? A lo mejor de 0.5 dB. Esta es nuestra señal de salida. Pues de aquí, de este punto a este punto, hay una atenuación. Las atenuaciones no solamente son eléctricas, podemos tener otro tipo de atenuación, como puede ser la atenuación acústica y la atenuación óptica. Entonces, una atenuación eléctrica, que probablemente es la que conocemos más, o no sé ustedes, pero la podemos tener, por ejemplo, con un diodo. Voy a retomar el ejemplo, pero lo voy a hacer nuevamente pues para explicarlo, ¿no? Como ustedes saben, si nosotros tenemos la señal que atraviesa un diodo, que tiene conectada una fuente de corriente alterna sinusoidal, pues debería de tener esta pequeña más o menos ese comportamiento, ¿no? La señal que pasa por el diodo es una señal rectificada de media onda. Entonces, por las capacitancias parásitas, nosotros tenemos una frecuencia de operación o una región de operación. Tenemos capacitancias parásitas que a cierta frecuencia lo que van a hacer es comportarse como un cortocircuito
y la corriente pues no pasaría por el diodo, sino pasaría por acá porque es donde tiene menos, donde la corriente se va por donde hay menos, donde se obstruye menos, ¿no? Entonces, si a ciertas frecuencias los capacitores hacen que tenga un comportamiento de cortocircuito, pues se va a ir por allá. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que en lugar de tener ese comportamiento, lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente, ¿no? Voy a poner de otro color. Bueno, lo voy a poner ahí. Y podríamos tener esto, ¿no? Que una parte del semiciclo alcanzaría a pasar. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos después tener, a lo mejor que el rojo pasaría un poco más y luego se vendría para acá. Entonces hay una atenuación. Y si exageramos un poco, supongamos que esto está trabajando de 0 a 100 Hz y trabaja bien, pero nosotros le estamos metiendo 1 kHz. Y después estamos poniendo 10 GHz, ¿no? Exagerando. ¿Qué vamos a tener? Pues que la señal pasa tal cual, una señal sinusoidal. Y uno pensaría, pues es que no hay atenuación. Pues realmente sí hay mucha atenuación. ¿Cuál es el problema? Que nosotros deberíamos de comparar la señal que deseamos o la señal que va a pasar en el sistema, pero nuestro sistema en este momento es el diodo. Entonces, la señal deseada es una señal rectificada de media onda, no la señal sinusoidal. Entonces, nosotros pues tendríamos una atenuación porque sería totalmente diferente a lo deseado. Lo deseado sería una rectificación de media onda y tendríamos una rectificación o una señal sin rectificación. Entonces, pues prácticamente no tendremos respuesta a la entrada en nuestra función de transferencia. Entonces, eso es la atenuación, ¿no? La atenuación vamos a tener una distorsión o una pérdida de la potencia, ¿no? Como les comentaba, aquí estamos hablando, este es tiempo, este es voltaje, por ejemplo, y finalmente por ahí está relacionada la corriente, que es un flujo de electrones. Entonces, aquí estamos hablando de electrones, de electricidad. Les comentaba, nosotros también podemos tenerlo a nivel de luz. ¿Qué quiere decir? Pues a nivel de fotones, ¿no? Supongamos que aquí va un haz de luz. Y esto es una fibra óptica, ¿no? Entonces, esto por lo regular va viajando de esta manera. Y supongamos que por ahí se cortó la fibra óptica y ya no tenemos internet. La fibra óptica pues es la que nos ha permitido tener velocidades altas de internet, porque ya no se utiliza el cobre, sino se utiliza la luz. Entonces se transmite más rápido. Supongamos que se cortó la fibra y no tenemos internet. Pues después vamos por una fusionadora que lo que va a hacer es unir nuevamente estas dos fibras, estos dos líneas. Y después de que las unimos, lo que nos dice, bueno, ya las uní, pero vas a tener una pérdida de 5 decibeles. Entonces véanlo de esta manera, se une, pero es como si quedara una pequeña costra o algo ahí, cuando se hizo la fusión. Entonces, cuando ustedes vayan o cuando nuevamente pase el fotón por aquí, la potencia que tendría acá, aquí va a tener una caída de 5 dB, que está dentro de norma, pero pues está pasando por un medio. Pero ¿qué es qué es lo que se busca con esto? Que ustedes vean que hay una atenuación a nivel de electrones, a nivel de fotones. Entonces, la atenuación no solamente aplica a la electrónica o a la electricidad, sino también pues a la óptica, ¿no? Y en la parte acústica, pues eso es más fácil de distinguir, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente, si nosotros estamos hablando
con una persona en un entorno muy ruidoso, pues nosotros estamos recibiendo la señal distorsionada, ¿no? Están dos personas platicando y pasa un camión, lo mejor del gas de la basura, y pues no se entiende, una motocicleta y no entendemos, pues está pasando por un medio ruidoso que está distorsionando la señal acústica y el receptor pues ya no recibe la señal original. Entonces ese sería otro ejemplo a lo mejor de una atenuación acústica. Entonces aquí lo que se busca es que ustedes comprendan que la atenuación no es propia de la electricidad, sino también hay otras señales que se afectan y no necesariamente son eléctricas. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Todo bien, profe. Ok, bueno. Entonces ahora sí que tenemos esos pequeños conceptos. Pues también nosotros, bueno, por aquí me faltaba. ¿Alguien recuerda qué es el diagrama de Bode? ¿El diagrama de qué, profe? Diagrama de Bode. Es para visualizar los decibelios, ¿no? La ganancia. Sí, nos permite visualizar ganancia. ¿Y qué más? Bueno, nos permite visualizar ganancia con frecuencia y de hecho, pues aquí nosotros podríamos determinar nuestra frecuencia de corte. Supongamos, o regresemos al ejemplo del diodo, pues en el diagrama de Bode muy probablemente tendríamos esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a frecuencias bajas, nosotros vamos a tener un comportamiento bueno o todo el comportamiento como debería de la función de transferencia, y a ciertas frecuencias pues ya no lo tendríamos. Este sería nuestro ancho de banda donde estaríamos trabajando de manera correcta. Después de aquí pues ya tendríamos estas pequeñas distorsiones que yo les estaba comentando. Pues el diagrama de Bode, dentro de muchas cosas, nos sirve pues para visualizar dónde es el comportamiento ideal de nuestro sistema como tal, ya llámese filtros o llámese cualquier otra cosa. ¿Por qué? Pues imagínense nosotros estar teniendo que subir de un hertz en un hertz para ver en dónde se deforma y dónde se deforma 3 decibeles para nosotros poder determinar nuestra frecuencia corte. Pues para eso nos va a servir nuestro diagrama de Bode. Nosotros vamos a poder hacer un barrido de frecuencias y esto es lo que nos va a decir. Mira, vas a tener esta ganancia y vas a tener esta caída. Cuando caiga 3 decibeles, aquí es tu frecuencia de corte. Entonces, para todas estas frecuencias de aquí, pues vamos a tener esta misma señal. Nada más con diferente periodo, pues es diferente frecuencia, pero vamos a tener el mismo comportamiento. Y cuando empecemos a ver la distorsión, vamos a ver que en nuestro diagrama también hay una caída. Bueno, entonces el diagrama de Bode nos va a permitir visualizar gráficamente frecuencia versus ganancia de manera muy general. Pues por ahí también hay otros conceptos que creo que ya los manejan, porque es como frecuencia de muestreo, el teorema de muestreo de Nyquist. Eso también creo que ya está por demás comentarlo. Lo que sí es importante para nosotros es que nosotros podamos de un filtro determinar cuáles serían algunos parámetros que son propios del dominio de la frecuencia y cuáles otros parámetros son propios del dominio del tiempo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, ahorita yo les puse un ejemplo para ver atenuación de un diodo, pero de igual manera podemos tener el comportamiento de los filtros. Pero si se fijan aquí, yo voy a tener estas gráficas y estoy en el dominio del tiempo. Yo no voy a poder determinar la frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un comportamiento, pero yo no voy a saber cuál es la frecuencia de corte. Entonces, esos parámetros son propios del dominio de la frecuencia. Y hay otras cosas como tiempo de subida, que son específicamente ya en filtros,
que son propios del dominio del tiempo y que no los voy a poder visualizar en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahorita vamos a ver unos parámetros que debemos de conocer y probablemente ya los conocen, pero es importante a lo mejor clasificarlos para que ustedes sepan cuáles son los parámetros que son propios del dominio de la frecuencia y cuáles son los parámetros propios del dominio del tiempo. Bueno, antes de eso, permítanme 30 segundos. Listo. Bueno, dentro de los filtros nosotros también vamos a poder tener diferentes arquitecturas hasta cierto punto, como son estas que son muy fáciles de distinguir, ¿no? Porque son es una arquitectura o metodología, como lo quieran llamar, de cómo vamos a implementar los filtros. Es en serie y en paralelo, y hay un paralelo pues retroalimentado, que lo que debe de cumplir, como lo hemos visto, pues en los sistemas invariantes en el tiempo, es que se debe de cumplir el principio de superposición. ¿Qué quiere decir? Pues principalmente en el serie, que no da lo mismo si yo pongo mi filtro aquí, el filtro del sistema 2 lo pongo acá y el sistema 1 acá, pues da lo mismo, ¿no? Debemos de tener el mismo resultado, igual acá, ¿no? Si lo pongo acá y lo pongo acá, pues debe ser exactamente lo mismo. Y probablemente aquí, pues si es retroalimentado, pues también debería, a lo mejor, aquí sí sería un poco más complicado, pero se debería de cumplir. ¿Esto a qué hace referencia? Pues el ejemplo más claro de un sistema que permita la superposición es cuando ustedes resolvían ejercicios pues por el método de superposición en circuitos. ¿Qué es lo que hacían? Apagaban fuentes y resolvían una. Apagaban las otras fuentes y resolvían y al final sumaban. Y daba lo mismo si primero apagaban una fuente o apagaban la otra. Finalmente, al hacer la suma algebraica, les daba el resultado. Ese es el ejemplo más claro donde ustedes tienen un principio de superposición aplicado y son diferentes sistemas. Y recuerden que de circuitos, eso aplicaba para corriente y voltaje. Si lo aplicaban para potencia, no funcionaba porque no era lineal. Entonces, ahí es donde no funciona. Igual acá, ¿verdad? Que para utilizar este tipo de metodologías, pues tiene que cumplirse el principio de superposición. ¿Ya? Eso nada más es muy, muy rápido. Pero aquí vamos a visualizar cuáles son los parámetros que son propios de la frecuencia, o sea ya entrando en materia de los filtros digitales. Nosotros vamos a poder diferenciar entre frecuencia y tiempo, o los parámetros los podemos diferenciar, que son parámetros de frecuencia y parámetros que están en el dominio del tiempo. Dentro de los parámetros que están en el dominio de la frecuencia está la frecuencia de corte, que algunos autores la ponen como FC o FO, la banda de paso, la banda atenuada, que es FP y FA respectivamente, la zona de transición, la ganancia de ambas bandas, nivel de rizo, factor de calidad y desfase de frecuencia. Esos son de los parámetros que están
relacionados, o más bien que los vamos a poder identificar en el dominio de la frecuencia. Ahorita más abajo vamos a revisar una pequeña imagen donde ustedes van a poder visualizar estos parámetros, ¿no? De manera gráfica para que quede un poco más, más claro. Entonces, en el dominio del tiempo nosotros vamos a tener principalmente lo que viene siendo el tiempo de subida, una sobreoscilación y el tiempo de establecimiento. Esos son de los principales parámetros que nosotros deberíamos de poder identificar cuando estemos trabajando con filtros y los tengamos en el dominio del tiempo. ¿Sale? Bueno, aquí vamos a poner una pequeña imagen, que esta la hice hace rato. ¿Qué vamos a poder identificar? Bueno, dentro de esta imagen, nosotros vamos a tener el comportamiento ideal, que es este que está en azul. Este comportamiento es el ideal donde nosotros tenemos nuestra frecuencia de, donde nosotros tenemos nuestra ganancia. Y acá tenemos nuestra frecuencia, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues tiene la ganancia que debería de tener y acá ya no dejamos nada. Esto es un ejemplo de un filtro pasa bajas, que pues creo que todos lo conocen. Y el comportamiento real sería el que está en naranja. ¿Sale? Ahí, dentro de los parámetros que mencionamos en la parte de arriba, pues vamos a empezar con nuestra frecuencia de corte. Nuestra frecuencia de corte, por ejemplo, para el filtro ideal, pues es esta, ¿no? Tenemos esta y esto. Entonces, para nuestro comportamiento de filtro real, que podría ser el que está en naranja, nuestra frecuencia de corte es cuando cae el 70% del nivel promedio, ¿no? Entonces, va a ser más o menos por aquí. Y de ese punto o para atrás, o dependiendo del tipo de filtro, es nuestra banda de paso. ¿Qué quiere decir? Que pues nuestra banda de paso para un filtro pasa altas, pues sería de ese punto hacia adelante. Pero en este caso es de este punto hacia atrás. Esa es nuestra banda de paso de la frecuencia de corte hacia atrás, ¿no? ¿Qué más podemos identificar? Nuestra banda atenuada. Pues nuestra banda atenuada, bueno, eso la vamos a ver al final. Primero, nuestro nivel de rizado. Nuestro nivel de rizado, hay ciertos filtros, dependiendo la característica del tipo de filtro, dentro de los que ustedes investigaron, hay algunos que tienen ciertas oscilaciones. ¿Qué quiere decir? Que pues probablemente, a pesar que estén en su banda de paso esas frecuencias, pues van a dejar pasar ciertas cosas, ¿no? O van a atenuar ciertas cosas. Si regresamos al ejercicio del diodo, como este, pues aunque sea una frecuencia que esté en este punto, como es real y tiene ciertas oscilaciones, pues muy probablemente, si somos muy estrictos, a lo mejor nuestra señal tendría otro nivel, ¿no? A lo mejor para cierta frecuencia tendría otro pequeño nivel. ¿Qué quiere decir? No, permítanme un momento. Listo. Voy a pasar a esta aquí. Supongamos que tenemos nuestra frecuencia o estamos trabajando con una frecuencia que está aquí y otra frecuencia que está acá. Entonces, pues una podría tener una pequeña amplitud mayor, que ahí en la gráfica que les mostré estaba exagerada, y la otra, pues no. ¿Qué quiere decir? Pues tienen prácticamente el mismo comportamiento, pero sí se empieza a atenuar un poco, pero ya siendo un poco exagerados.
Por lo regular, ese nivel de rizado siempre pues, lo debemos de controlar para que no sobresalga principalmente de la frecuencia de corte o que no caiga de los 3 decibeles. Pero realmente que esté oscilando entre 2, 3 decibeles, pues ya sí es crítico, ¿no? Por lo regular hay que tratar que el rizado no sea tan grande. Y pues obviamente el nivel de rizado se mide del pico más alto al pico más bajo, ¿no? De las oscilaciones que tenemos ahí en la banda de paso. ¿Qué más? Bueno, tenemos la ganancia de ambas bandas. Bueno, la ganancia de ambas bandas pues obviamente se da en el valor máximo del rizado y en el valor máximo después de que nosotros pues ya tenemos tenemos nuestras oscilaciones. Esta es nuestra ganancia mínima. La primera vez que toca este filtro nuestra ganancia mínima, eso de ahí es de donde partimos a nuestra banda de rechazo. ¿Qué quiere decir? Pues hay una zona de transición desde nuestra frecuencia de corte hasta donde nosotros llegamos a nuestra banda o a nuestra ganancia mínima, que es nuestra frecuencia A, que viene siendo donde empieza nuestra banda de rechazo. Desde este punto hasta este punto, pues obviamente pasó hay una cierta frecuencia, ¿no? Y es la llamada zona de transición. Entonces, pues obviamente para un filtro ideal, tenemos nuestro filtro nuestra frecuencia de corte aquí, y también ahí tenemos nuestra banda de paso. ¿Por qué? Porque en este punto es nuestra frecuencia de corte aquí y acá, exactamente el mismo punto. Y también es exactamente el mismo punto porque aquí tenemos nuestra ganancia. ¿Qué quiere decir? Que pues nuestra zona de transición pues es 0, o prácticamente no tenemos zona de transición. Entonces, pues eso es difícil de lograrlo, ¿no? Ya de manera real, dependiendo del tipo de señales, el tipo de filtro, pues siempre va a haber por ahí una zona de transición. Y pues en los filtros analógicos, si ustedes por ahí llegaron a armar o simular, pues ustedes pudieron observar que también no es tan sencillo poder tener una zona de transición como puede ser un filtro ideal, donde la frecuencia de corte es exactamente la misma, o más bien nuestra frecuencia de corte pues está ubicada aquí, ¿no? A lo largo de todo esto. Pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Esos son los parámetros que nosotros podemos encontrar. Y obviamente, cuando estamos en el dominio de la frecuencia, y obviamente, pues aquí nosotros lo estamos viendo o visualizando en un diagrama de Bode, ¿no? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a revisar los parámetros que están en el dominio del tiempo, que viene siendo esto, ¿no? Está medio mal dibujado, pero espero que se entienda. Nosotros vamos a tener, ahora nosotros tenemos tiempo. Y pues el otro dependerá, ¿no? De lo que estemos hablando, pero pues por ahí tenemos una amplitud, ¿no? Vamos a ponerlo como amplitud. Entonces, un filtro ideal, pues de igual manera, aquí es más fácil para nosotros verlo como un filtro pasa altas. Nosotros tenemos este comportamiento, no lo vamos a tener. Pues obviamente vamos a tener este comportamiento y vamos a tener ciertas oscilaciones. Entonces, nuestro tiempo de subida estará dado cuando nuestro filtro llegue al 90% del valor del nivel donde nosotros lo vamos a estabilizar, o de la amplitud. Entonces, en el momento que llegue al 90%, ese es nuestro tiempo de subida. Después, nosotros vamos a poder tener un pico alto
y después va a llegar una estabilización con cierta oscilación. Entonces vamos a tener una oscilación que tiene cierto porcentaje de tolerancia. Pero eso va a ser después de que ya sea el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es cuando ya las oscilaciones no sobresalen del porcentaje que nosotros determinamos. Entonces, cuando ya estas sobreoscilaciones llegaron a estabilizarse y no sobresalen de un máximo y un mínimo, ahí es cuando nosotros podamos decir que hay un tiempo de estabilización. Entonces, los primeros picos pueden ser muy altos y hay una sobreoscilación, pero están dentro del margen, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros determinar estos tiempos de establecimiento y tiempos de subida, etcétera? Pues son los tiempos de respuesta. Imagínense que ustedes están trabajando con señales, no sé, del orden de los gigahertz o de los nanosegundos, si lo vemos en tiempo. Y pues van a aplicar un filtro y resulta que no da. ¿Por qué? Pues porque su tiempo de establecimiento nunca se cumple, o la frecuencia o el periodo de esa señal es más rápido. Entonces, aunque le apliquen el filtro, pues este filtro no jala. ¿Por qué? Porque trata de responder, pero la señal ya cambió, y trata de responder y la señal ya cambió y nunca llega a este punto, nunca se establece. Entonces, pues siempre vamos a tener por ahí un pequeño error, o más bien el filtro no va a aplicar a eso porque no va a tener el tiempo de respuesta suficiente. Entonces es de bastante utilidad que ustedes puedan conocer estos tipos de parámetros para poder hacer un buen diseño de los filtros, ¿no? Hasta aquí, dudas, comentarios. Creo que no, profe, todo bien. Bueno, permíteme un momento. Bueno, recordando, pues aquí nosotros estamos hablando del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia. ¿Alguien de ustedes que recuerde cómo podíamos pasar de uno a otro? Supongamos que yo tengo mi función de transferencia. Pues aquí está muy bonito, ¿no? Porque yo digo, pues aquí yo estoy trabajando en el dominio de la frecuencia y más o menos las gráficas son así. Y en el dominio del tiempo, pues más o menos las gráficas son así, mal dibujadas o como sea, pero son así. Entonces, ¿cómo puedo yo pasar a un filtro del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, o del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo? Pues es que la frecuencia es el inverso del tiempo, pues no sería nada más calcular los datos así. Pues de esa manera tú podrías, más bien, pues podrías obtener a lo mejor el periodo de algo, pero para poder estar en el dominio de la frecuencia, también estamos graficando en el dominio, estamos graficando la ganancia, ¿no? Entonces, ahí habría un problema con la amplitud. Eso sí nos permitiría sacar, pues, cuánto dura, por ejemplo, un periodo, ¿no? ¿Alguien más por ahí? ¿No era mediante el logaritmo para que sea para vos? Pues por ahí podríamos, pues más o menos por ahí va, pero por ejemplo, en una señal, bueno, la transformada de Laplace, ¿para qué le servía? Bueno, tiene muchas utilidades, ¿verdad? Pero una de las aplicaciones, aparte de resolver ecuaciones diferenciales, era para pasar, o le conocían, para pasar señales en tiempo continuo al dominio de la S, pero realmente eran, pues realmente es el dominio de la frecuencia. En este caso, si nosotros queremos pasar una señal al dominio del
que está en el tiempo, pero discreto, nosotros tenemos que aplicar la transformada Z para pasarla al dominio de la frecuencia. Y pues aquí a lo mejor es bueno porque vamos a poder determinar este tipo de parámetros, pero no es la principal virtud al nosotros pasar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La principal virtud que nosotros vamos a poder encontrar pues es que vamos a poder determinar si nuestro sistema es estable. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a poder determinar si nuestro filtro tiene este comportamiento, que es lo de un filtro, así, tal cual. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener una función de transferencia y cuando ya tengamos nuestra transformada Z, pues para cierto valor no va a tener estabilidad. Y lo que vamos a poder determinar que ese filtro nos va a servir para determinadas frecuencias. ¿Y cómo se va a traducir en nuestro diagrama? Pues se va a traducir a que vamos a tener unos pequeños lóbulos, se puede decir, o unos pequeños picos muy altos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor, o exagerando un poco, vamos a tener lo voy a hacer con vamos a tener este comportamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a elegir frecuencias para lo que no está diseñada esa función de transferencia. O por dar un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener picos muy altos. Entonces que no nos van a... Vamos a tener, por ejemplo, ganancias muy altas cuando ya estamos en nuestra banda de rechazo. Entonces para eso nos va a servir principalmente pasar de un dominio a otro. Y para pasar de un dominio a otro, pues ahí es donde entra la transformada Z. La transformada Z, pues es prácticamente para lo que ustedes utilizaban la transformada de Laplace, pero la transformada de Laplace se utiliza para sistemas que están en tiempo continuo y la transformada Z, como ya estamos trabajando en sistemas en tiempo discreto, ¿por qué? Porque desde el simple hecho de que ustedes ya están digitalizando la señal, pues ahí ya estamos pasando a tiempo discreto. Entonces ahí, pues ya es donde se aplica la transformada Z. Y esa es de las principales virtudes. Entonces por ahí vamos a revisar un poco la semejanza que hay dentro de lo que viene siendo la transformada Z. No sé si ustedes recuerdan más o menos, pues les parece familiar esto, ¿no? Es más fácil o creo que es más común que lo hayan visto en transformada Laplace, pero no necesariamente, ¿verdad? Aquí tenemos la región 1 y vamos a poner déjenme ver que no me sale. Okay. Dejen checo el nombre para que vean qué es lo que estoy intentando dibujar. Es una letra griega, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre. Sigma. Sigma, es Sigma. Nada más que, pues creo que es minúscula, ¿no? Porque el sigma mayúscula es la sumatoria, ¿no? Bueno, es sigma, ¿no? Aquí tenemos que es como un circulito. A ver, déjenme ver. Nada más para no confundirlo. Ese, ¿vale? Más fácil, ¿no?
Bueno, cuando en esa región sigma era igual a 0, pues bueno, cuando sigma era igual a 0, pues estábamos trabajando en esa región. Aquí teníamos o estábamos trabajando en el plano de S y pasaba algo con nuestro sistema si nosotros hacíamos que sigma valiera mayor que 0 o menor que 0. Pues, ¿qué es lo que pasaba principalmente? Pues obviamente que estábamos en la región, acá por ejemplo la región 2 y acá era nuestra región 3. ¿Qué es? Pues cuando nosotros dábamos valores mayores a sigma o valores menores a sigma de 0. Y cuando estábamos en 0, pues aquí estábamos, ¿no? Algo similar, pues obviamente pasa en el plano Z. Voy a copiar esto. Pero aquí, pues ahora, obviamente no vamos a estar trabajando con sigma, sino estaríamos trabajando, aquí tendríamos un círculo, ¿no? Un círculo unitario. ¿Y qué es lo que pasaba cuando nosotros teníamos z absoluto menor que 1? Pues caía en estos puntos, ¿no? En todo este punto, ¿no? ¿Y qué pasaba si nosotros, bueno, nada más que cambian las regiones? Aquí sería la región 2. Entonces más bien lo voy a borrar todo, ¿no? Para que no se confunda. Si nosotros teníamos z absoluto menor que 1, pues obviamente iba a caer dentro de ese círculo, ¿no? Y si nosotros poníamos como z igual a 1, pero absoluto, pues estaríamos sobre ese círculo. Esta sería nuestra región 1. Esta sería nuestra región 2. Y pues obviamente si teníamos z mayor que 1, el absoluto, estamos en nuestra región 3. Entonces, los valores, en este caso para nuestro plano S y para nuestro plano Z, lo que nos iban a determinar era la estabilidad del sistema. Para eso, pues servía este pequeño diagrama para entender dónde caía, ¿no? Y si sabíamos en qué región estaba nuestra función de transferencia al aplicar al aplicar la transformada y darle valores a z, pues nosotros podríamos determinar si va a tener una estabilidad o no. Hasta ahí no sé si esto por ahí lo recuerden, lo vieron o no lo vieron. De igual manera no es como que vayamos a hacer transformadas. El objetivo de la clase no es hacer transformadas. Probablemente vamos a hacer algunas, pero nos vamos a apoyar de un software, ¿no? Para ya hacerlo, ¿no? Eso fue de otros cursos. Y muchas de las veces no se alcanza a ver, ¿no? Porque finalmente señales y sistemas, o teoría de comunicaciones y señales, es muy amplio. Entonces muchas de las veces pues es complicado cumplir todo lo que hay. Probablemente se necesitarían 2 cursos o más, dependiendo. Entonces, más o menos, o lo que se quiere llegar, es que entiendan que prácticamente lo que se hacía para transformar a Laplace en tiempo continuo es lo mismo que se hace para transformar la transformada Z, pero para tiempo discreto. La transformada Laplace, si por ahí ya están llevando sistemas de control o ya llevaron sistemas de control, por ahí ustedes con la transformada Laplace al sistema, ustedes pueden aplicarle controladores. Y al aplicar controladores, pues también ustedes van a saber si su control va a ser estable o no va a ser estable, el tiempo de respuesta, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? No, profe. ¿No? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Vamos a dejar hasta este punto. Vamos a revisar por ahí a lo mejor otros conceptos. La siguiente semana, hasta donde yo entiendo, ya es presencial. Por ahí vamos a
pues ya vamos a estar haciendo algunos ya ejemplos de manera práctica ya la siguiente semana, ¿no? Yo creí que iba a ser a partir de esta semana, pero no. Entonces la siguiente semana por ahí ya vamos a estar, creo que presencial, por ahí nos estaremos viendo, y de todas formas esta semana vamos a continuar un poco más con teoría, específicamente la transformada de Fourier, para poder determinar pues qué nos indica la transformada de Fourier y cómo la vamos a utilizar o en qué nos va a ayudar en nuestros filtros, ¿no? Aquí en nuestros filtros ya vimos que la transformada de la transformada Z nos va a permitir conocer la estabilidad, y la otra nos va a permitir conocer este tipo de parámetros, ¿no? Entonces, por ahí vamos a pasar con las transformadas rápidas de Fourier. De igual manera, el objetivo no es que solucionen transformadas de Fourier, nos vamos a apoyar de algunos software, ¿no? Y ya después, pues ahora sí aplicar algunos filtros. ¿Dudas, comentarios? Si no hay dudas, comentarios, pues entonces de mi parte sería todo. Muchas gracias, profesor. Sale, nos vemos, que tengan un buen día. Profe, para la siguiente semana, si hacemos prácticas, tenemos que tener listo ya el DSP. Bueno, es que por ejemplo el mío no tiene los pines soldados, entonces para soldárselos. Si los puedes soldar, y si no, me imagino que ahí en la escuela les deben de poder proporcionar algún cautín, ¿no? No, si no hay, pues tampoco se trata de que compre. Yo pienso que ahí en la escuela debe de haber. Y si no, pues ahí creo que no se tarda nada en soldárselo. De preferencia, pues los llevan, pero no necesariamente. Lo que sí es que si no tienen los pines, pues sí, por ahí consiguen. Pero yo creo que todos llegaron con pines. Bueno, entonces no sé si mi internet se fue. No. No, Yes. profe, sí está. Sí, escuché, profe. Dale. Bueno, entonces pues sería todo mi parte. Que tengan buen día, y por ahí ya la semana que entra nos estaremos viendo. Y de todas formas nos vemos el miércoles o jueves, no recuerdo. Hasta la siguiente clase, profe. Dale, nos vemos. Nos vemos, gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.